que nos hemos planteado un tema, entonces me voy a permitir compartir la pantalla para poder empezar y sobre todo ir compartiendo sobre los estándares de enseñanza religiosa escolar. ¿Sí ven mi pantalla, no es cierto? Sí, sí. ¿Sí? Cerraremos nuestro micrófono para no estorbar. Muy bien. Empecemos entonces. Yo quisiera empezar diciendo y manifestando que los estándares de enseñanza religiosa escolar establecidos por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana son en esta área el referente del macro y del mesocurrículo. Pero también pensemos un poquito que la enseñanza religiosa escolar se sitúa en torno a cómo evangelizar en las instituciones educativas, pero desde un área específica, sin desconocer que la evangelización del currículo y la gestión en clave pastoral pasan también por las demás áreas, pasan por las demás estructuras y pasan por todos los organismos de animación y gestión que tiene la institución educativa. Pensemos también que estos estándares van a ir orientando el caminar, van a ir orientando cada uno de los elementos que tenemos que tomar en cuenta para la gestión curricular. Pero quisiera empezar partiendo desde una pregunta esencial. ¿Por qué será importante la enseñanza religiosa escolar? Tenemos en las instituciones educativas católicas muchas intervenciones pastorales, pero el área de enseñanza religiosa escolar en sí misma tiene una finalidad, la finalidad de ir desarrollando los enfoques que esta contiene. El enfoque antropológico, el enfoque bíblico, el enfoque cristológico y el enfoque eclesiológico. Los enfoques deben ser entendidos como estructuras y elementos interrelacionados. Por eso, la enseñanza religiosa escolar también tiene que ver con un diseño del currículo de estudio. Por lo tanto, deberíamos nosotros pensar que desde el área de enseñanza religiosa escolar también debemos contribuir al perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Más aún que la enseñanza religiosa escolar está normada por un acuerdo ministerial donde se establece que la materia de religión es una materia oficial, que debe tener todo el tratamiento de cualquier otra disciplina, de cualquier otra área, y que incluso pueden perder el año los estudiantes, excepción hecha de si se cambian de establecimiento educativo. Pero más allá de aquello, pensemos y reflexionemos cómo la enseñanza religiosa escolar debe estar también relacionada con el perfil de salida en torno a la justicia, la innovación y a la solidaridad. Cuando hablamos de justicia, también podemos basarnos en un fundamento bíblico, porque Jesús ha venido a este mundo para anunciar la buena nueva, el reino de Dios y su justicia. La justicia parte justamente de Dios. Por eso estamos llamados todos los cristianos a ser justos, a practicar la justicia, es decir, dar a cada uno lo que le corresponde, pero la justicia también entendida como un valor evangélico, porque solo los justos verán el rostro de Dios. Y para llegar a la parucía o al reino de Dios, o a ese premio anhelado por todos los creyentes, debemos practicar la justicia. En aquel pasaje del buen ladrón, le pide a Jesús que haga justicia para con su vida. Acuérdate de mí cuando estuve en el paraíso. También es una locución para darnos cuenta que bíblicamente tenemos muchos elementos donde consolidar esto de la justicia. Cuando hablamos de innovación, de por sí, el término innovación nos quiere llevar justamente a elementos de poder cambiar, de poder transformar, de hacerlo nuevo todas las cosas. Y si vamos un poquito al fundamento cristológico,
podremos darnos cuenta que en Jesús radican todas las cosas. Y en Jesús la verdadera resurrección es la transformación de lo frágil, de lo limitado, de lo que está lejos del plan de Dios, se recrea, se reforma, se reformula, vuelve a crearse y por lo tanto la resurrección tiene que ver con la innovación. La resurrección tiene que ver con la nueva forma de asumir la vida. Y esta innovación en el plano educativo y en el plano desde la enseñanza religiosa escolar, debemos entenderla como con el testimonio podemos cambiar muchas situaciones que socialmente están descuadradas o socialmente pues atentan contra la dignidad de la persona. Esta innovación tiene que ver con ese testimonio transformador. Esta innovación tiene también que ver cómo orientamos a nuestros estudiantes para que puedan hacer una experiencia de Dios. No solo es una cuestión de hablar teóricamente o a lo mejor memorizarnos fragmentos o pasajes de la Biblia, sino que más bien esta innovación tiene que ver con el mejoramiento de la existencia, tiene que ver con encontrar el sentido propio de la vida, tiene que ver también cómo nosotros, cristianos, creyentes, convencidos, estamos en capacidad de renovarnos cada día. Y la solidaridad. Cuando en el ajuste curricular ecuatoriano estuvieron estableciendo este perfil de salida, entienden la solidaridad como la capacidad de transformar, como la capacidad de desarrollar una responsabilidad social, como la capacidad de interrelacionarnos con el entorno, descubrir esas situaciones negativas, limitantes y poder incidir a través del conocimiento en esas situaciones. Pero nosotros cristianos debemos entender que la solidaridad tiene que ver con la vivencia profunda del amor. Y esa vivencia profunda del amor, como dice San Pablo, una fe sin obras es una fe muerta. Por lo tanto, la solidaridad entendida desde la óptica cristiana tiene que ver con la capacidad inherente y con la capacidad fuerte y profunda de que nosotros debemos todo lo que decimos creer y todo aquello que repetimos en la oración y todo aquello que dialogamos con el Señor mediante la oración, poder llevar a la propia vida y a la propia existencia. Solo así, el área de enseñanza religiosa escolar de veras tendrá una implicación y una implicación fuerte con estos tres ejes del perfil de salida del bachiller ecuatoriano. Porque de otro modo, estaríamos como a lo mejor repitiendo lo que tiene una colección de libros, lo que tiene una planificación ya preestablecida, y lo que tiene sin lugar a dudas, solo repetir conocimientos o informaciones. Y para información ya tenemos muchísima en internet. Tenemos esta pequeña parte preliminar, planteando también otra pregunta que es de fondo. Si la enseñanza religiosa escolar debe estar relacionada con los tres ejes del perfil de salida del bachiller ecuatoriano, entonces es necesario hacer un replanteamiento de nuestras estrategias metodológicas en el área de enseñanza religiosa escolar, como que la respuesta sale siendo obvia y como que la respuesta tiene cada uno de los compañeros y compañeras que son los coordinadores de esta área y también los docentes que han asumido el desarrollo de todo este currículo. Fundamentalmente, la educación religiosa o la enseñanza religiosa escolar en los establecimientos católicos y en los establecimientos de las dominicas de la Inmaculada Concepción debe tener una prioridad única y debe tener también todo el aporte en formación, en capacitación y también en seguimiento. Porque hoy por hoy los jóvenes y los niños están relacionándose en una aldea planetaria donde todas las tendencias apuntan a que lo menos posible se hable de Dios, apuntan en esta fragmentación existencial del ser humano, apuntan a que todo es permitido, a una permisividad extrema, también apuntan a que la verdadera felicidad, entre comillas, está en las cosas, en el poder o en el
prestigio, pero nosotros desde el Evangelio debemos ir vivenciando lo contrario. Por eso, como que el enfoque o el encuadre de la enseñanza religiosa escolar en torno al ajuste curricular se da en tanto en cuanto podamos ir desarrollando estrategias metodológicas para contribuir en este perfil de salida. Y mucho dirá también, a partir de las estrategias metodológicas que usemos en enseñanza religiosa escolar, cómo podemos llevarle a una sensibilización y a una práctica, porque la enseñanza religiosa escolar no es teórica. La enseñanza religiosa escolar sí tiene elementos y fundamentos que debemos comprenderlos, pero debemos llegar a la práctica y debemos llevar a cómo cada uno de nosotros podemos ir entendiendo bien las cosas. Por eso, pensemos ahora en algunos desafíos que el Papa Francisco ha ido planteándonos a lo largo de estos años. Él habla fuertemente de la urgencia de una ecología integral. Empieza a hablar de que el medio ambiente en el que estamos nosotros interactuando no solo es la naturaleza, sino también somos los mismos seres humanos. Pero que todos estos procesos de interacción social y todos los procesos de interrelación con la naturaleza están contribuyendo para que creamos nosotros muchas más problemáticas sociales. Pero debemos nosotros también pensar que debemos dar respuesta a unas urgentes llamadas o a unos desafíos urgentes, en tanto en cuanto la creación que ha sido dada a nosotros, los seres humanos, para que con esa naturaleza nosotros podamos ser felices y autorrealizarnos, esa misma creación debe ser respetada. Y sobre todo tenemos una invitación para que todos los seres humanos aportemos en el desarrollo sostenible e integral. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos valorar mucho todos los seres vivos, todos los componentes que están en esta ecología, en el medio ambiente, todo lo que somos capaces de hacer y de no hacer. Porque en este mundo todos estamos invitados a dejarlo mejor de lo que lo hemos encontrado. Otro aspecto necesario para la enseñanza religiosa escolar en estos momentos sería tomar en cuenta, en Laudato Si, se habla de que todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo. Por tanto, este cambio es un cambio de motivaciones que nos lleve a tener otro tipo de actitudes, unas actitudes críticas ante la vida, que tratemos de ir descubriendo en cada acontecimiento la presencia de Dios y actuemos en consecuencia. Pero también cuando hablamos de camino educativo, empezamos a hablar de que debemos desarrollar aprendizajes, pero que de veras sean útiles, desde el fundamento cristiano, desde la praxis y del compromiso social y político que se nos plantea en la doctrina social de la Iglesia. Pensemos que la Carta de Identidad de la Escuela Católica plantea claramente la educación en la fe desde la escuela. Por eso, estas nuevas realidades nos deben llevar a nosotros a pensar cómo enseñamos, cómo educamos, cómo tratamos de evangelizar, cómo tratamos de educar en la fe y si de veras somos tan valientes para poder desarrollar nuestras posturas, a lo mejor no ideológicas, sino didácticas, para poder aportar en el proceso de formación de buenos cristianos, de personas honestas, de personas críticas, de personas que puedan cambiar el mundo. Además de este camino educativo, tiene que ver con un nuevo modelo, en el modelo en el cual nos acerquemos al ser humano, valoremos la vida, construyamos una sociedad que sea constructora de caminos de diálogo, constructora de propuestas para mejorar las condiciones socioeconómicas de muchas personas, pero que también estemos en relación con la naturaleza para preservarla, para conservarla, para no explotarla, para no dañarla, porque es el futuro de las presentes y futuras generaciones. Pero también en esta realidad educativa, los jóvenes nos reclaman cambios. A veces a los adultos nos ven y algunos se atreven a preguntarnos, ¿y usted cree en Dios? La respuesta nuestra es sí.
Y a veces nos dicen, ¿y cómo sabe usted o cómo ha sentido que de veras Dios existe? A veces hay preguntas de este tipo que a uno le descolocan o a lo mejor le hacen pensar que las generaciones jóvenes como que tienen otros modelos, otros paradigmas, otras formas de entender la propia vida, otras formas de entender que están mediatizados, que están determinados por una cultura light de todo lo relativo, una cultura tecnologizada, es decir, ellos han nacido y están viviendo en esta cultura de estar online y todo lo que es contrario a estar en línea, para ellos les suena absurdo, para ellos les suena que a lo mejor todo eso está fuera de sitio. Por eso esos cambios también requieren de una intuición pedagógica de los docentes. Y no solo de una intuición, sino también de un saber estar en medio de los estudiantes. Ese saber estar implica también, sobre todas las cosas, primero estar convencidos de la propia fe. La fe entendida como la capacidad de creer en Dios. Y sobre todo dar sentido de esa experiencia de Dios que cada uno tiene. Por lo tanto, pensemos también en muchas formas nuevas de sufrimiento y de exclusión que pueden estar presentes en la escuela. Y que esas realidades estamos llamados y llamadas a evangelizar, a dar una respuesta, a dar respuestas que de veras no satisfagan a los jóvenes, sino que también les permitan reflexionar, les permitan justamente seguir en esa búsqueda incesante de Dios. Cuando el Papa Francisco vino aquí al Ecuador, nos ha planteado unos elementos muy interesantes y que recojo una de esas posturas del Papa. Y leo textualmente: hoy a ustedes, a mí, a todos, se nos pide que con urgencia nos animemos a pensar. Primera cosa, no, a pensar, a buscar. Segunda cosa importante, y a discutir sobre nuestra situación actual. El Papa no dice hagan apreciaciones subjetivas, dice que pensemos. Para poder pensar, debemos de empezar a desarrollar una conciencia crítica. Cuando decimos buscar, debemos estar en capacidad de indagar elementos de juicio que nos consolidar cada una de las situaciones porque me he conectado. y de aprendizaje. Y luego a discutir. No, profe, no. Deberíamos estar en capacidad de poder discutir sobre varios temas y sobre temas vitales, sobre temas de importancia. Hola. Y luego dice el Papa, y digo urgencia, que nos animemos a pensar sobre qué cultura, qué tipo de cultura queremos o pretendemos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace unas 2 décadas el término cultura se relacionaba única y exclusivamente al conjunto de costumbres, de tradiciones, de fiestas y ritos, los cuales estaban presentes en la cosmovisión, en la forma de pensar de un pueblo. Pero ahora hay muchas acepciones y concepciones de cultura, y sobre todo ha ido ganando espacio la palabra identidad o también la palabra identidades. A un joven de hoy, cuando le preguntas cuál es tu cultura, a lo mejor no te responde, pero ¿y cuál es tu identidad? Ah, no, eso sí, me identifico con los punqueros, me identifico con los New Age, me identifico con los emo, me identifico con alguna manifestación, a lo mejor estridente, extravagante o no, pero sobre todo los jóvenes de hoy están sufriendo el proceso de aculturación. Y por eso el Papa nos anima a ir determinando cuál es el tipo de cultura con la cual nosotros debemos interactuar. Y por eso hay 2 grandes cuestiones que desde la enseñanza religiosa escolar y desde las perspectivas y enseñanzas del Papa, creo que son muy meritorias de reflexionar, y ustedes ya después de esta charla, en su casa,
a solas, a lo mejor, o en momentos de oración, háganse esas dos preguntas. Primero, ¿para qué nos necesita esta tierra? Si bien es cierto, en el Génesis, en el relato de la creación, se especifica que Dios creó todo y que todo era bueno. Y Dios, en esencia, es bueno, pero que el ser humano, en su mal uso de la libertad, pues se alejó de Dios. Pero seguimos pensando que Dios, todopoderoso, creador, Padre, ha puesto todo lo bueno en nuestras manos. Y sigue poniendo, pero ¿para qué nos necesita esta tierra? Desde el concepto bíblico, pero también desde nuestra realidad existencial. Y la segunda, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué se nos plantean estas dos grandes cuestiones? Porque sin lugar a dudas debemos preservar el ambiente, el medio ambiente, el ecosistema, pero también debemos potenciar la interrelación social. En el pasaje de Caín y Abel sí se especifica a lo mejor alguien bueno y alguien que no supo usar bien su libertad y más bien transgredió la dignidad de su hermano. Pero con la pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Porque en el pasaje de Génesis también Dios le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano? En ese avergonzamiento de Caín, en esa timidez de Caín, o a lo mejor en ese medio peso de la conciencia, pues podemos estar reflejados muchos de nosotros, porque a lo mejor no pensamos en común, no pensamos en las nuevas formas de pobreza, en las nuevas formas de exclusión, que a lo mejor están dadas en la incomunicación, o están dadas en lo que ahora los chicos y las chicas comúnmente llaman, es que estoy deprimido, es que estoy estresado, es que no puedo más con mi vida, o ese tipo de personas y de tus estudiantes que no te dicen con palabras, pero con sus actitudes es como que te dicen, ayúdame, auxíliame, tú eres mi hermano. Y por eso la pregunta reiterativa, ¿dónde está tu hermano? En Laudato Si, como para ir recreando un poco también los nuevos desafíos de la enseñanza religiosa escolar, el Papa Francisco vuelve a ponernos en el centro del ideario, diciendo que todos los contenidos curriculares que se imparten en las clases de religión deberían estar orientadas a la formación en valores cristianos. También en esta encíclica se empieza a entender intelectualmente cuáles son las ideas de la alteridad y de la tolerancia. ¿Pero por qué? Porque todos juntos, diferentes como somos, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, pero nos ha dotado de inteligencia y de la capacidad de decidir, y en esa diversidad debemos unirnos ¿para qué? Para que a través de la educación, a través de la evangelización, podamos ir transformando el mundo. ¿Cuáles serán entonces, después de toda esta explicación, los nuevos retos para la enseñanza religiosa escolar? El Papa Francisco, en Laudato Si, en el número 62, nos dice claramente que la ciencia y la religión nos aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pero que todo esto puede entrar en un diálogo entre ciencia y religión. Pero también más allá de eso, podemos entender que también es un diálogo entre fe, cultura y vida, porque la ciencia es el conjunto de teorías, de principios, de hipótesis, de leyes que están centradas en el método de inducción, deducción, análisis y síntesis, o también entendido como la fenomenología, los fenómenos presentes en la naturaleza que luego son estructurados, investigados, comprobados, y a eso se llama ciencia. Y la religión que proviene del término religare, que quiere decir unión, unir, juntar. Pero ¿qué unión y qué relación es la unión de Dios con el hombre? Por lo tanto, este diálogo, que debe ser un diálogo proactivo en términos modernos, que debe ser un diálogo consustancial, es decir, de nosotros que somos seres finitos,
contingentes, seres que nacemos un día y morimos otro día, pero que en todo el transcurrir de la vida le vamos buscando a Dios y debemos de encontrar el sentido propio de la existencia, que lleguemos también a plantearnos cómo el diálogo ciencia y religión, tan actual, tan moderno, pero tan vital, es necesario reforzarlo a través del diálogo intenso, porque por ejemplo, hoy por hoy, para los chicos, hay muchas preguntas, o para los niños también, porque empiezan a estudiar a lo mejor en ciencias sociales la teoría del Big Bang para poder poner un ejemplo. Y no solo hay que mirarlo desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista de la religión, o problemáticas como la clonación, o las células madre, o ahora las manifestaciones LGBTI, o también la eutanasia, el suicidio, el aborto, etcétera. Por lo tanto, este diálogo entre ciencia y religión es muy necesario. Y seguidamente podemos entender que otro reto es que la asignatura de religión debe estar integrada en todos los componentes curriculares. De hecho, desde los estándares de la Conferencia Episcopal, entendemos que tiene el mismo tratamiento que cualquier otra área curricular, asumiendo todos los componentes curriculares del ajuste curricular. Pero más allá de eso, debe estar en una interrelación interdisciplinaria con otras áreas, con otras ciencias, con otras disciplinas. ¿Saben para qué? Para poder convocar, provocar y profundizar un diálogo. ¿Entre qué cosa? Entre lo que tenemos como magisterio de la Iglesia, como doctrina de la Iglesia, como fundamentos bíblicos, con todo el devenir histórico, con todo el dinamismo de la sociedad actual, con todas las problemáticas conducentes que han empezado a afectar dramáticamente al ser humano. Pero también debe estar en diálogo con las disciplinas mucho más científicas, de los avances tecnológicos, de las nuevas formas de concebir la vida, de las nuevas formas de ser y de actuar. Pero además del otro gran desafío, gran reto para la enseñanza religiosa escolar, es que debemos tener una cultura de diálogo, porque en nuestras instituciones educativas la realidad es que no solo estudian católicos. Entonces, en esa realidad, incluso desde el enronque de la educación religiosa escolar, debemos tener una capacidad de diálogo. Y esa capacidad de diálogo debería convertirse en una cultura de diálogo. Si bien es cierto, desde la Constitución del Ecuador y el Reglamento General de la Ley, se especifica que cada padre de familia puede escoger el tipo de educación que quiere para sus hijos e hijas, pensemos que en nuestras instituciones debemos formar comunidades educativas y que el área de enseñanza religiosa escolar es muy clave para entrar en este diálogo, para poder desarrollar un aprendizaje interdisciplinario, pero también además para que la clase de religión no sea a lo mejor tildada o caracterizada como una de las más aburridas o como alguna de las que no te arroja nada, porque hay estudios de investigaciones donde hay jóvenes que plantean que ya recibieron religión para toda su vida y que ya después del colegio mejor no volverán nunca más a una misa, porque hay expresiones hasta medias chistosas de los jóvenes diciendo es que como me llevaron a tanta misa, entonces ya tengo millas acumuladas. Pero bueno, pensemos en que debemos tratar de engranar la interdisciplinariedad. Otro reto para la enseñanza religiosa escolar sería reactualizar la práctica del método que se llama de revisión de vida, que ha sido acuñado desde las conferencias del episcopado latinoamericano, que tiene que ver con ver, juzgar y actuar. ¿A dónde apunta todo esto? A metodología, a mirar la realidad con ojos críticos, a identificar las problemáticas, todo aquello que Dios mismo está poniendo frente a tus ojos y que a través de esa realidad Dios mismo te interpela. Y Dios mismo está en capacidad de decirte, oye, ¿y qué respuesta quieres dar a esto? No debes hacerte a lo mejor
el escurridizo o el que no te interesan esas problemáticas, sino por el contrario, mirar con ojos críticos esta realidad. El siguiente paso de este método es el juzgar. ¿Desde dónde juzgamos una realidad o una problemática? Debemos nosotros mirar bien la realidad. No podemos tener miradas a lo mejor muy subjetivas o miradas demasiado rápidas, sino que debemos detenernos en mirar los problemas para poder iluminarlos desde la palabra de Dios, desde las fuentes bíblicas, pero también desde el magisterio de la iglesia, y preguntándonos, Dios, ¿qué quieres que haga frente a esa problemática? Y dejarse también conducir con Dios y abrirse a las manos del Espíritu Santo para que podamos luego llegar a un compromiso vital. Porque el tercer paso de este método tiene que ver con el actuar. Y este actuar ciertamente debe llevar a compromisos de vida. Por eso la enseñanza religiosa escolar con esta metodología debería provocar en las personas, y claro, planteando desde la perspectiva de los docentes, que las actividades de aprendizaje que se planteen para esta área sean de veras o rebasen los límites del aula, porque estamos hablando de vivencia, no estamos hablando de compromiso, estamos hablando de incidencia social, estamos hablando de relación Dios, hombre, hombre, Dios, pero también estamos hablando de transformación, porque a partir de esto, si tenemos bien clarito, entonces podremos relacionarnos con el asunto medioambiental, con la ecología, con las propuestas de acción, con todo el engranaje que debemos nosotros tenerlo en cuenta para desarrollar procesos de desarrollo personal, pero de transformación social. Y finalmente, tener bien claro que esta metodología no es que ha pasado de moda, o esta metodología que ya data de la época o de la década de los 80, 90, por ahí, pues ha perdido actualidad, no, por el contrario, debemos nosotros también echar mano de una tradición bíblica del Evangelio, de las perspectivas histórico-críticas con las cuales podemos hacer exégesis, y esa exégesis que es la interpretación bíblica, pero ajustada a los contextos y ajustada a los destinatarios, que en este caso son los estudiantes. Y ahora, según todas estas cosas y estas perspectivas, entonces es necesario revisar el currículo. Es necesario revisar cómo es que se está desarrollando la enseñanza religiosa escolar en nuestras instituciones DIC. Cómo es si estamos de veras aportando, ¿verdad? O si desde esta área de veras estamos realmente evangelizando. Porque una cosa es dar por descontado que como es el colegio de las hermanas dominicas, entonces le darán religión. Pero preguntémonos cómo estamos haciendo este currículo. Hay elementos a nivel mundial que pueden darnos cuenta o nos pueden dar cuenta de que, por ejemplo, en Europa los cursos de religión son obligatorios o no son obligatorios, pero que ya no les dice mucho a la gente. Pero en nuestro caso del Ecuador, por ejemplo, hay algunas encuestas que indican que la religión a lo mejor no es tan apetecida en un colegio, como que vende más la preparación, la prueba a ser bachiller. ¿Por qué? Porque debe desde el tercer bachillerato apuntar a sacar un puntaje alto, y en ese puntaje alto está de por sí el futuro, si es que quiere ir a una universidad pública, porque debe sacar un buen puntaje para poder postular y poder entrar. O también socialmente hablando, los colegios aportan mucho más a la preparación para ser bachiller, con el respeto que se merecen, pero también esto de la enseñanza religiosa escolar se necesita apuntalarlo, se necesita priorizarlo. ¿Por qué? Porque un colegio católico debe evangelizar desde el currículo. No es un colegio que da clases de religión o hace actividades pastorales porque toca hacerlas, sino que es al contrario, todo debe estar en clave de pastoral. Y más aún la enseñanza religiosa escolar como área debería ir desarrollando todos los elementos curriculares.
Y por eso ahora solo mencionar algunos elementos como las fuentes del currículo. Entendamos bien que el currículo no solo es que debo enseñar, cómo voy a enseñar, para qué enseñar, cómo voy a evaluar. Antes de esas concepciones, debemos entender que el currículo tiene como 4 fuentes. La primera fuente es una fuente sociocultural. Por ejemplo, hoy por hoy estamos asistiendo a que está de moda el enfoque socioconstructivista. Pero para poder entender eso, debemos darnos cuenta y debemos preguntarnos cuáles son entonces los patrones socioculturales que en este momento están imperando en el país. ¿Cuáles son esos patrones de conducta que se han metido o se han enquistado en la mentalidad de los jóvenes y que tienen que ver con lo sociocultural? Y también debemos pensar si de veras la ahora llamada posmodernidad, que es una nueva forma de ser y pensar, de veras influenciado tanto también en el currículo. Y la fuente sociocultural también tiene que ver con 3 preguntas claves. ¿Qué tipo de sociedad queremos formar? Porque la educación es un hecho social. Y porque la educación de por sí, que quiere decir sacar desde dentro lo mejor de cada uno, deberá incidir en esta construcción social. Y repito, primera pregunta, ¿qué tipo de sociedad queremos formar? La segunda pregunta correlacional es, ¿cómo los estudiantes conciben hoy por hoy a la cultura? Es decir, yo puedo decir desde mi adultocentrismo, esta cultura debe ser una cultura matizada por los valores, matizada por la autonomía, matizada por la madurez que deben llegar a tener los estudiantes, matizada no por el inmediatismo, sino por la crítica y la reflexión, etcétera. Pero pensemos en la segunda pregunta, ¿cómo los chicos conciben la cultura? Y la tercera pregunta clave es, ¿y cómo desde el currículo podemos ir desarrollando los elementos socioculturales presentes, sin desconocer las costumbres, las tradiciones y abordando lo que ahora se llaman identidades? Esa es la primera fuente o los primeros elementos que debemos nosotros tener bien clarito como educadores de enseñanza religiosa escolar. ¿Para qué? Para que de veras veamos la implicación fuerte, transformadora que debe tener el currículo desde la enseñanza religiosa escolar. La segunda fuente es una fuente epistemológica. La palabra epistemología quiere decir conocimiento. Incluso hay una disciplina en el ámbito filosófico que se llama epistemología y estudia el conocimiento en cuanto tal. Cuando hablamos de la fuente epistemológica, deberíamos referirnos a cómo son los procesos de conocimiento y aprendizaje en los estudiantes. ¿Cómo es que se va desarrollando el proceso de aprehensión con H? Porque esa es una apropiación intelectiva de los objetos que permiten luego establecer o desarrollar conceptos. Y luego de los conceptos, las proposiciones. Y al unir las proposiciones, damos cuenta del nacimiento de argumentos. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo comprendemos? ¿Cómo somos capaces de llegar a analizar, a sintetizar? Tiene que ver con la fuente epistemológica del currículo. Y cuando hablamos de aprendizaje, no estamos hablando sino de esa capacidad interrelacional de ir desarrollando saberes en contextos determinados y que me permitirán ir cifrando información o alojando información en la memoria de corto plazo y en la memoria de largo plazo. Por eso, lo que llaman los entendidos en educación de aprender a aprender, significaría desde la fuente epistemológica que debemos potenciar y darles herramientas a los estudiantes para que puedan conocer objetivamente
críticamente para que lleguen a una aprehensión y luego si puedan desarrollar procesos sólidos de aprendizaje. Cuando hablamos de la fuente pedagógica del currículo, empezamos a hablar de que hay modelos pedagógicos y que hay también corrientes pedagógicas. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos darnos cuenta que la escuela surgió de las entrañas mismas de la iglesia. Y por lo tanto, la escuela ha tenido por décadas y por cientos de años una matriz eclesiástica. Y como surgió de las entrañas de la iglesia, entonces, en la antigüedad, en la Edad Media, estaba regida la educación estrictamente por los religiosos sacerdotes. Pero esa matriz eclesiástica todavía ha ido impregnando muchos elementos en la fuente pedagógica del currículo. Pero hoy por hoy tenemos, por ejemplo, sobre modelos pedagógicos, actualmente podemos tener el socioconstructivismo, que está muy de moda, pero el socioconstructivismo tiene que ver con la pedagogía, un modelo que se basa en contextualizar las situaciones de vida, desarrollar las habilidades y con ese desarrollo de habilidades poder entroncar o poder hacer que interactúen los estudiantes, sea en la escuela o no. Y finalmente la fuente psicológica del currículo tiene que ver con justamente el proceso evolutivo de las personas. Y ese proceso evolutivo que está marcado y determinado, como diría Piaget, en los estadios del aprendizaje, en tanto en cuanto se van desarrollando las nociones, los conceptos, las habilidades y las competencias. Por eso estas 4 fuentes son importantísimas en torno a la fuente psicológica del currículo. Y finalmente, pensemos en lo que voy a presentar aquí. ¿Cuáles serían entonces, en la enseñanza religiosa escolar, las 4 claves o enfoques que debemos tener bien presentes? Lo primero es una clave antropocéntrica, es decir, un enfoque antropológico, porque debemos tender a descubrir quiénes somos como seres humanos. Una clave bíblico-cristocéntrica. ¿Por qué? Porque debemos ir entendiendo la historia de la revelación divina, la historia de la salvación, cómo se ha ido dando, cómo se ha ido gestando, y luego cómo con la venida de Jesús, su evangelización, su pasión, muerte y resurrección, entonces hay un fundamento para la renovación de la vida cristiana. Una clave eclesiológica en la cual demos cuenta de cómo en el seno de la iglesia transmitimos no solo una doctrina, no solo una teoría, sino que hablamos y predicamos del resucitado. Y también desde la doctrina social de la iglesia, cómo las enseñanzas del magisterio deben estar implicadas en la ciencia, en la cultura, en la tecnología para que sean tales. Y finalmente, una clave ética y axiológica, porque la enseñanza religiosa escolar tiene de por sí un componente ético para poder ir asumiendo y visualizando los actos en cuanto válidos e inválidos, lícitos o ilícitos, porque está juntada la ética y la moral, pero también axiológica porque debemos desarrollar valores y valores cristianos. Entonces, debemos pensar bien que la enseñanza religiosa escolar no es cualquier área, y de lo que hemos ido diciendo ahora en esta charla, pensemos y quedémonos en que estas 4 claves teológicas o 4 enfoques teológicos de la enseñanza religiosa escolar son muy necesarios, son muy válidos y que no podemos irlos desconociendo.
Bien, esta ha sido la introducción para que luego podamos ir desarrollando un curso un poco sistemático de esto de los enfoques de la enseñanza religiosa. Muy bien, son las 13:52. Si alguien tiene alguna pregunta, pues puede realizar. ¿Alguien quiere hacer alguna apreciación? Ya puede. Magíster Marcelo, gracias por compartir sus enseñanzas, su experiencia, por motivarnos. Yo creo que, me imagino que en todos, aprovecho para saludarles a todos mis hermanos, los maestros que están, los que tienen curiosidad, ganas, pasión por ser maestros de la enseñanza religiosa, están aquí y los que se sumarán. Entonces, un saludo cariñoso y fraterno. Pienso que hay mucho por comentar y cada comentario me imagino que está empapado de mucha riqueza, de experiencia. Yo solamente quería decir que en estos valores de salida que nos plantea el currículo, bastante se enfatiza ya en la justicia y en la innovación, la solidaridad, que no tenemos que tener miedo de escribir, de ponerlo, que queremos un perfil de un cristiano dominico comprometido, porque a eso tendemos que después de las aulas sea un fermento, sea una luz en la universidad, en los lugares de trabajo. Entonces, yo creo que eso es muy importante, nos decía el arzobispo Luis Cabrera en Cuenca, que lo debemos escribir, debe estar escrito en estos perfiles de salida de nuestros estudiantes, un cristiano dominico comprometido. Bueno, otras cosas que comentar, no quiero quitar el tiempo a los demás. Les sugiero que para la próxima reunión podamos dejar un poco más de espacio para los comentarios. Eso no quita que alguna de las hermanas, maestros, quieran comentar, hacer una pregunta, también lo pueden hacer al correo de la R, ¿no? Muy bien, gracias, hermana. A lo mejor hay alguna otra persona que quiera comentar algo. Yo quisiera más bien decir que primero, gracias por las orientaciones y el compartir de esta mañana, de esta ya tarde. A mí siempre me inquieta el salto del que no hemos logrado hacer. Nosotros estamos hablando, de pronto usted nos decía, está como de moda el enfoque sociocrítico, pero en la práctica, en las aulas, seguimos siendo conductistas. Está escrito maravillas de nuestros proyectos, de nuestro enfoque pedagógico, pero no hemos logrado hacer el salto, y lo propio pasa en la enseñanza religiosa escolar. Usted nos ha planteado el ver, juzgar, actuar desde los documentos de la Iglesia, para nosotros también el celebrar, pero realmente en la práctica, no sé, no encuentro el hacer el salto para que la religión no sea solamente un conocimiento, sino que aparte de conocer sea también una vivencia, de lo que hablaba Sor Yolanda, que nuestros exalumnos puedan ser fermento en sus hogares, en la sociedad, en la universidad, en los espacios donde ellos se desenvuelven. No sé si es que pudiéramos en algún momento tener una especie de vivencia para poder trasladarlo a las aulas. Muy bien, gracias, hermana Maribel. También solamente quería decirles a los maestros que nuestra finalidad de este espacio es corto, no se puede abarcar todo, pero sí es un poco para interactuar, que le pido a Marcelo el próximo espacio dejarlo un tiempo, porque luego cuando haya un momento, una reunión, podamos tener un poco de criterios comunes, criterios conjuntos, para hacer desde nuestra enseñanza de verdad algo medular, algo sustancial. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna apreciación, algún comentario? Aló, mi querido Marcelo, le saludo a Carlos Bonilla desde Ambato. Mucho gusto, Carlitos, buenas tardes. Mucho gusto, saludos cordiales a todos. Realmente la fundamentación realizada por usted, Marcelo, es una fundamentación en donde al final se resumen todo a través de las claves teológicas, como el centro del ser humano, partiendo del misterio del ser humano, la fe del ser humano
y finalmente el ser humano y la sociedad en su conjunto. Yo me atrevería a decir que dentro de esta fundamentación, la enseñanza religiosa no es la que debe estar integrada a todos los componentes del currículo, sino que debe integrar mejor la enseñanza a todos los componentes, porque el ser humano es el integral. Entonces, sobre el ser humano tenemos que trabajar, por lo tanto, todos los otros componentes del currículo deben integrarse a la enseñanza religiosa. 1. 2, Marcelito, si bien es cierto, los valores del Ministerio de Educación están determinados: justicia, innovación y solidaridad, pero también debemos nosotros insistir en los valores nuestros como dominicanos, los valores que tenemos dentro de nosotros. Obviamente podemos tomarle desde el punto de vista de implicidad como tal, pero también podemos nosotros generar otros valores que nos permiten que afianzar la fe, la formación hacia el perfil de salida de los bachilleres, tomando en cuenta la pedagogía religiosa que implementa la propia conferencia episcopal. Esas son mis inquietudes, mi querido Marcelito. Listo. Yo hablaba un poco de la evangelización desde el currículo, hablaba de la incidencia de la enseñanza religiosa desde el enfoque antropológico, desde el enfoque bíblico-cristológico, desde el enfoque axiológico y eclesiológico. ¿Por qué? Porque es cierto lo que usted dice, no podemos a estos enfoques que son de formación integral como estructurarlos o minimizarlos en una estructura curricular, porque va mucho más allá, ¿no? Porque la enseñanza religiosa tiene que ver con la vivencia de compromiso. Muy bien, gracias al aporte. ¿Alguien más? ¿Hola? ¿La hora estará bien, así de 1 a 2? Bien. Buenas tardes con todos, con los que no he saludado. Sí, mi preocupación, nuestra preocupación es mismo el tema de la hora. Aquí estamos del santo 8 personas, aunque no podemos por la cámara visualizar a todos, pero estamos aquí reunidos 8. Hoy nos hemos tratado de hacer un espacio para estar, pero realmente sí se nos complica irnos a la 1, puesto que nuestros estudiantes salen a la 1:15. Entonces, más o menos, nosotros las reuniones las hacemos a partir de la 1:30 por la responsabilidad que tenemos de entregar a los estudiantes a los papitos. Sí, Alejita, me parece bien su inquietud, que la vez anterior ya se surgió. No sé si podemos mediar que sea de 1:30 a 2:15, porque también hay bastantes inquietudes de otros maestros. Yo creo que de 1:30 a 2:15, bien aprovechado este espacio, me parece bien. Me gustaría oír algunas resonancias. De nuestra parte estamos de acuerdo. ¿Pueden pronunciarse los demás? Aló, buenas tardes con todos. Hola. Y buenas tardes con todos, y las hermanas Mayolita, con todos. Nosotros también acá en Gualaceo concordamos con Alexandra, que también sea a partir de la 1:30, porque así mismo los estudiantes salen 1:20, y en verdad es complicado el horario. Por ejemplo, ahorita no podemos estar todas las maestras que somos del área de enseñanza religiosa escolar. Bueno, está Azucenita representando. Y bueno, hemos escuchado la charla, en verdad es ese gran desafío que tenemos, ese gran compromiso de seguir educando en la fe desde esa praxis, desde la práctica, es lograr en los niños, en los jóvenes, el compromiso no solo cristiano, sino con nuestros valores, la espiritualidad dominicana. Y es el gran desafío que tenemos, y creo que con los folletos Luz y Verdad también va a ser un apoyo que como es transversal, va a ayudarnos bastante en este año y los que vengan en el área de la enseñanza religiosa escolar. Saludos a todos. Gracias. Entonces nos parece bien, yo creo que de 1:30 a 2:15, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Ya? Listo entonces, hermana. Bueno, y adelante, no nos desanimemos, aunque veamos muchas cosas, pues estamos por el Señor. María Inmaculada nos ayude, la Madre de Ubis nos sigue acompañando. Gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes. Enviaremos el archivo de la grabación de esta charla porque esta plataforma permite grabar, entonces enviaremos a todos la grabación. Hasta luego. Pasen. Gracias, Marcelo, que siga bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.
Eduviges Portalé también agradece el apoyo. ¡Bravo! ¡Bravo, Eduviges! Carmen Barón. ¿Cómo está? Esta no hay cámara. Yo creo que se desconectó. Para la otra hermanita ya sé más bien por mí. Hacen doble.